Por ejemplo, esto. Vieron que supuestamente dice que pasaron varios días, ¿no? Desde que, por ejemplo, acá, ¿no? 1.21. Vamos a comparar entre las tres versiones. 1.21 sinaítico. Aún no habían transcurrido 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus dos hijos, etc. 40 días, dice sinaítico. 40. Vaticano. 1.21. Vaticano dice, no habían pasado 50 días cuando a Sennacherib lo mataron sus dos hijos. ¿40 o 50? Decime, infalible. Vamos a ver la Vulgata. Vamos a ver si la Vulgata tiene el veredicto final. Vamos a ver si la Vulgata Latina Católica Romana tiene la razón, ¿no? A ver qué puede decir para aclararnos. Vamos a ver si es tan infalible. Al cabo de mucho tiempo. Vulgata 1.18. Al cabo de mucho tiempo, muerto el rey Salmanasar, habiéndole sucedido en el reino su hijo Sennacherib, que aborrecía de muerte a los israelitas, ¿no? Supuestamente, Sennacherib, hijo de Salmanasar, al cabo de mucho tiempo. No aclares que oscurece, Vulgata. No, gracias. Esto sigue. Así que esto que leímos, esto esto que está en Sinaítico 1.15. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. 1.18 en la Vulgata. 1.15 también en el Vaticano. Es imposible que haya sucedido. Es totalmente mentira. Esto que está en Tobías, en el libro de Tobías, es mentira. Tanto acá como acá y como acá. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Es Tobías la palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Entendés, católico, por qué no aceptamos los apócrifos? ¿Querés más? Hay más. ¿Vieron que se van a gloria? Tobías, ¿no? Fíjense. Yo, Tobí, te he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas y etcétera, etcétera. Después dice, del 6 al 13. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén. El único, ¿eh? El único que iba a Jerusalén. Con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo. En cobrando las primicias y las crías primeras. Tiene un lenguaje medio raro, medio español antiguo esta versión, por lo que leo. Por eso dice, en cobrando las primicias, ¿no? Medio raro. Pero bueno. Y las crías primeras y diezmos de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el altar. Daba a los levitas, que hacían el servicio en Jerusalén, el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo de los 6 años y lo gastaba en Jerusalén. Hay un hay un eh, escrito para eso. Tenés que ir a gastar en Jerusalén plata según el Antiguo Testamento. Después dice, entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos, conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Después
después, bueno, cuenta esto, ¿no? De que ellos comen cosas que yo no como. Yo soy Tobit, yo no como cosas de los paganos. Y qué sé yo. Supuestamente, ¿no? El supuesto Tobit. Vamos a ver si es una persona real o no. Pero ¿qué dice la Biblia, no? Porque este tipo, Tobit, está diciendo yo, Tobit, yo. Yo hacía esto, yo lo otro, y yo caminé en verdad y en justicia todos los días de mi vida. Fíjate lo que dice Proverbios 27.2. Proverbios 27.2. Que te alaben otros y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Tobit? Judío, recto, caminé recto, infalible. Vamos a ver las contradicciones, porque hay bastantes. Vaticano y Sinaítico 1.20. Dice en Sinaítico, dice, me fueron arrebatados todos mis bienes, nada quedó sin confiscar para el tesoro real, ¿no? Cuando a él lo persiguen, ¿no? Sennacherib lo persiguen. ¿Sabes por qué lo persigue? Porque él enterraba muertos. Él enterraba los cadáveres y el rey lo empezó a perseguir porque supuestamente él hacía una súper buena acción. Enterrar cadáveres es una buena acción. Y entonces lo persiguieron. Eh, dice, entonces bueno, se escapó. Espera, pero esto, fíjense, un ninivita fue a denunciarme al rey que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Él escapó. Versículo 19, 1:19. Versículo 20, me fueron arrebatados todos mis bienes. ¿Te escapaste o no? Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Sacaron todo. Vamos a suponer que, bueno, no sé, se escapó, pero lo agarraron. No lo dice acá, pero bueno. Pero lo agarraron. Él se escapó, pero lo agarraron. Bueno, dice, me fueron arrebatados todos mis bienes. Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. O sea que a Tobit le arrebataron todo, menos su mujer y su hijo. Le quitaron todo, exceptuando a su mujer y a su hijo. Conservó a su mujer y a su hijo. Esto dice tanto en Sinaítico como en Vaticano. Todos mis bienes me fueron arrebatados y no me quedó nada fuera de Ana mi mujer y de Tobías mi hijo. También en Vaticano dice que se escapó con temor. O sea que se escapó, acá dice con temor. Se ocultó, se escapó, pero le fueron arrebatados todos sus bienes, ¿no? Ok, bueno, se entiende, ¿no? Todos sus bienes, porque él se escapó y se quedaron con todos sus bienes. Ahora entendí, yo también burro. Bueno, está. Pero acá está la contradicción. A él le habían arrebatado todo, ¿no? Y versículo 2. Fíjate esto. Cuando volví a mi casa, 2:1. Cuando volví a mi casa y me fueron devueltos mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Capítulo 2, versículo 1. En el reinado de Asarjadón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. O sea, le quitaron todo. Está bien. Ahora entendí. Escapó. Está bien. Burro Julián. Está. Puede pasar. Nadie es perfecto. Eh, Se escapó. Le quitaron todos sus bienes porque se escapó. Conservó a su mujer y a su hijo. Pero un par de versículos después dice
En el reinado de Asarjadón pude regresar a mi casa y me fue de vuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. ¿No era que los había conservado? Bueno, contradicción interna. Vulgata latina lo mismo. Finalmente, a volver fugitivo de Judea, el rey Senaquerib, por causa del azote que había Dios descargado sobre él por sus blasfemias, como enfurecido matase a muchos de los israelitas, Tobías sepultaba sus cadáveres. Lo que habiendo llegado a oídos del rey, mandó quitarle la vida y confiscarle todos los bienes. Tobías, empero, despojado de todo, huyendo con su mujer e hijos, se detuvo oculto, porque había muchos que le querían bien. Versículo 25, ¿no? Pasados 45 días asesinaron al rey y sus propios hijos, con lo que Tobías volvió a su casa y recobró todos sus bienes. Entonces, en la Vulgata, claro, en la Vulgata se contradice con Sinaítico y Vaticano. Porque en la Vulgata dice, bueno, recuperó todos sus bienes. Huyó, estuvo oculto con su mujer, su hijo, recuperó todos sus bienes. Y Sinaítico y Vaticano dicen que perdió, o sea, perdió todos sus bienes, ¿tá? Pero después recuperó, lo único que recuperó fue su mujer y su hijo. ¿Los perdió o no los perdió? Apócrifos, ¿qué esperabas? Vaticano 2, 1. Vamos acá, Vaticano 2, 1. Cuando volví a mi casa y me fueron devueltos mi mujer Ana y mi hijo Tobías en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta santa de las 7 semanas, me prepararon un gran banquete y me puse a comer. Me puse a comer. Versículo 4. Porque en el medio su hijo le avisa que pasó algo. Yo, antes de probar bocado, me levanté y lo recogí en una casa pequeña hasta que se puso el sol. Se puso a comer antes de probar bocado. En Vaticano hay una contradicción acá, interna. 3 versículos de distancia. Ahora, Vaticano y Sinaítico. 2 versículo 3. Cuando volvió, me dijo, padre, uno de nuestra raza yace estrangulado en la plaza. Él estaba por comer, su hijo Tobías le dice a Tobit, padre, hay alguien estrangulado en la plaza, ahorcado, estrangulado. Y Sinaítico dice lo mismo, ¿o no? Sí, dice lo mismo. Fue, padre, le dice, han asesinado a uno de los nuestros, le han estrangulado y le han arrojado en la plaza del mercado. Pero, Vaticano y Sinaítico dicen lo mismo, pero Pulgata, habiendo herido, le contó a la vuelta cómo uno de los hijos de Israel que había sido degollado estaba tendido en la plaza, etcétera, etcétera. Unos dicen estrangulado, otro dice degollado. ¿Qué le pasó? Anda a saber. No te lo pueden decir porque unas versiones dicen estrangulado y otra dice degollado. ¿Qué le pasó a ese tipo? Vaticano y Sinaítico 1.3. Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limonas entre mis hermanos y compatriotas deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Sinaítico. Vaticano lo mismo. Yo, Tobit, ¿no? 1.3. Yo, Tobit, caminaba por las sendas de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida y hacía muchas limosnas, que fueron deportados a Nínive, etc. Pero en el 2.11 dice,
¿Qué acabamos de leer? Que Tobit era, yo siempre anduve en los caminos de la verdad y de la justicia. Vamos a ver cuánto le duró esa. Él después de quedar ciego, porque ya vamos a leer cómo queda. Bueno, ¿saben cómo quedó ciego Tobit? Se fue a recostar. Vamos a leerlo para que sea más. Bueno, vuelve de enterrar un cadáver, dice. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel. Vuestras solemnidades se convertirán en el duelo y bla, 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 y nuestras canciones, y todas vuestras canciones en lamento. Y lloré. Y cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido, pues en efecto ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas sí pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Eso dice. Fui a los médicos para que me curasen, etcétera, etcétera, y terminó quedando ciego. Le cayó. Él se fue a acostar con el rostro cubierto a causa del calor, y le cae excremento en los ojos de unos pájaros que había en el muro, en la tapia. Tengo el rostro cubierto, me cae excremento en los ojos y quedo ciego. Eso es irreal. Eso es irreal, ¿está? Así quedó ciego. Le cayó excremento caliente, miren el detalle, caliente en los ojos y quedó ciego. Infalible el sepulturero. Entonces, al quedar ciego, fíjense lo que hace el santo acá, yo. Miren lo que hace el recto acá. En aquellas circunstancias, mi mujer Ana, 2:11 dice, sinaítico, tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, hilaba lana y hacía tejidos que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo. El 7 del mes de Distros. Distro es como, si no me equivoco, de un calendario pagano, ¿no? Griego, si no me equivoco, ¿tá? Acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron, un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿Es que ha sido robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer cosas robadas. Ella le dijo, es un regalo que me han añadido a mi sueldo. Pero yo no la creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Claro, le empieza a acusar a su mujer falsamente. El santísimo que nunca pecó, he andado por los caminos de verdad y justicia todos los días de mi vida. La primera cosa que encima que su mujer trabaja y tiene que traer cosas porque él no puede trabajar porque está ciego y lo estaba manteniendo, eso dice que su ajicar lo ayudó, su primo era, su sobrino ajicar, en esta versión dice que es su sobrino, lo ayudando. Su mujer tiene que trabajar, trae un cabrito porque se lo regalaron sus patrones y él empieza a acusarla falsamente de robar. Ahí pecó. El que siempre anduvo en la senda de justicia. Y encima, vamos a ver después cuando leas, y si leíste ya todavía, vas a ver que esta gente es frágil emocionalmente, pero de la nada se ponen a llorar, ¡ay! Como si fuese el fin del mundo por cosas así. O en el caso de Tobit, él crea una situación totalmente fea para él mismo. Porque él de repente dice, anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a orar con gemidos. Y Señor, y que esto y que el otro.
él supuestamente la persecución que sufría era por sepultar cadáveres, literalmente eso. Él era el sepulturero, esas eran sus buenas acciones, porque él veía que los hermanos israelitas que él tenía, que eran sus parientes de su tribu, los mataban y él sepultaba sus cadáveres. Qué buena obra, qué raro, muy raro. Y se le burlaba a la gente porque miren, ahí está el sepulturero, o sí, ponele, ¿no? Que ahí estás otra vez sepultando cadáveres. Y él sufría por eso. Qué frágil, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahora, 3 del 3 al 5. Y ahora, Señor, acuérdate y mírame. No me condenes por mis pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia, no hemos escuchado tus mandatos y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario y al oprobio de todas las gentes por las que nos has dispersado. Bla, 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 bla. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. ¿Qué dijo 1.3? Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida. 3.5. No hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Hipócrita este Tobit. El Vaticano dice lo mismo prácticamente. Y en la Vulgata, 2 del 19 al 22, dice: Entre tanto, Ana, su mujer, iba todos los días a tejer y traía el sustento que podía ganar con el trabajo de su mano. Y así fue que también hay una diferencia entre cómo lo cuenta Vulgata, esta historia de la mujer, cómo trabajaba también. Hay diferencia, porque fíjense, y traía el sustento que podía ganar con el trabajo de su mano. Y así fue que, recibiendo un cabrito de leche, lo trajo a su casa. Al oír el balido su marido dijo: Mirad que no sea acaso hurtado, restituidle a sus dueños, porque no es lícito comer ni tocar cosa robada. Bueno, y a lo que su mujer irritada respondió: Bien claro es que ha salido vana tu esperanza y ahora se ve el fruto de tus limosnas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre más o menos lo que hacía la mujer entre Vaticano, claro, entre Vaticano, Vulgata y Septuaginta hay diferencias, ¿no? En cómo cuenta la secuencia. ¿Qué más? Eh, vamos a ver. 1.9 Vulgata. Fijarnos. Bueno, esto, ¿no? Está. Cuando fue ya hombre hecho, se casó con una mujer de su tribu llamada Ana, de la cual tuvo un hijo a quien puso su mismo nombre. Esto creo que ya lo mostré. En la Vulgata dice que Tobías le puso un nombre a su hijo a su mismo nombre. Tobías padre, Tobías hijo. Pero en Sinaítico y Vaticano está Tobit y Tobías. Gran diferencia. No es lo mismo que vos tengas un hijo y le pongas un nombre distinto que tengas un hijo y le pongas tu mismo nombre. Gran diferencia. Contradicción entre las distintas versiones. Ahora recuerden que el relator pasa de primera a tercera persona así de la nada. Primero cuenta hasta la historia de... En la Vulgata Latina cuenta todo en tercera persona, pero en el Sinaítico y Vaticano cuenta hasta el... desde el 1.3, desde Tobías 1.3 hasta desde el 1.3 hasta el 3.15, Tobit dice todo en primera persona y después empieza a
a relatar todo alguien en tercera persona. Pasa de yo Tobit a Tobit hizo esto. Raro. Raro. Cambia de relator, ¿no? Vamos a ver. Cinco del 1 al 3. Sinaítico. Acá. Dice. Entonces Tobías respondió a su padre Tobit: haré cuanto me has mandado, padre. Pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Esto es cuando el padre le dice al hijo: che, mira, anda a buscarme plata. Es una plata que dejé. Bueno. Le dejó 10 talentos de plata. Ya vamos a ver cuánto es 10 talentos de plata. Dice, pero, versículo 2, pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. Y recuerden que la historia menciona que estaba peligroso el camino. Tobit entonces respondió a su hijo Tobías: él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ahora, perdón, ya va para 20 años que deposité esa suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y le tomaremos a sueldo hasta su vuelta y vete a recuperar esa plata. O sea, Gabael le dio un recibo a Tobit, lo partió en dos, cada uno se quedó con una parte y dejó el dinero. Vamos a ver, Vaticano. Tobías, tomando la palabra, dijo: padre, haré todo cuanto me has mandado, pero ¿cómo podré cobrar el dinero si no conozco a ese hombre? Tobit le dio el recibo y le dijo: busca tu nombre que te acompañe en el camino. Le daré un jornal mientras yo viva. Ponte en camino y cobra el dinero. Menos detalle. Contradicción. Bueno, es una contradicción ahora lo que vamos a ver, fíjense. Porque acá cuenta algo parecido, pero es con menos detalle, Vaticano, ¿no? Ahora Vulgata 5. Vulgata 5. Entonces respondió Tobías a su padre: haré, padre mío, todo lo que me has mandado, mas no sé cómo he de ir a recobrar ese dinero. Él no me conoce a mí, ni yo lo conozco a él. ¿Qué señas le daré? Por más que ni aún el camino sé para ir cuanto más que ni aún el camino sé para ir allá. A lo que su padre le contestó: tengo en mi poder el recibo de su mano. Cuando se lo muestres te pagará al instante. Distintas versiones de la misma historia. Bueno, a medida que nos adentremos en esto vamos a ver que no es no va a aparecer la misma historia, pero bueno, recién estamos adentrándonos. Sinaítico Vaticano 4:17 dice: esparce tu pan, porque a ver si mm, mm, todavía no, todavía no, todavía no te voy a mostrar eso. Pero dice, porque le da unos consejos, ¿no? En el capítulo 4 le da unos consejos Tobit a su hijo Tobías, ¿no? Hijo, hace esto, no hagas esto, hace lo otro, hace así. Va por ahí, ¿no? Y en un momento le dice, versículo 17, esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores.
esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. Eso es un consejo que, recuerden, supuestamente estos son judíos, supuestamente. Un padre judío dándole un consejo a su hijo judío, bueno, el padre resultó ser un hipócrita, pero supuestamente era justo, andaba en la recta de la verdad, qué sé yo, en el camino de la verdad. En Vaticano dice prácticamente lo mismo, ¿no? Dice lo mismo. Acá en la... Pero esto contradice algo. Bueno, como la historia de la Vulgata es más corta, mucho más corta, falta algo. Pero esto contradice algo. Esto de esparce tu pan en la tumba, sobre la tumba de los justos. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos. O sea, qué consejo, ¿no? Lo que comes, esparcilo por la tumba de los justos. Pero eso contradice la escritura. Éxodo 23. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta le ayudarás a levantarlo. Totalmente contradiciendo la escritura. Como que no le des esto a los pecadores, pero eh, mismo en el Antiguo Testamento decía que los judíos tenían que hacer buenas obras con su prójimo. Literalmente eso viene del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Tobías contradice eso. ¿Qué más? 2 del 9 al 18 en la Vulgata. A ver, lo tengo acá. Cuenta algo bastante distinto acá. Dice: pero Tobías, temiendo más a Dios que al rey, robaba los cadáveres de los que habían sido muertos. O sea, fíjense qué locura. Temer a Dios es, y hacer buenas obras, según Tobías, según este libro, es ir a enterrar muertos. Y otra cosa más que ya vamos a llegar cuando llegue esa sección. Pero dice: robaba los cadáveres de los que habían sido muertos, los escondía en su casa y a medianoche los enterraba. Un cadáver no puede, hasta la tarde no lo pueden enterrar. O dejar, ¿no? Afuera, colgado, lo que sea. Según el Antiguo Testamento, ¿no? Pero este tipo lo llevaba hasta la casa el cadáver. Eso va bastante en contra de la ley del Antiguo Testamento. Escondía su casa y a medianoche los enterraba. A medianoche los enterraba, eso va en contra de la escritura. Sucedió pues que un día, volviendo a su casa fatigado de enterrar, se echó junto a la pared y se quedó dormido. Y estando durmiendo, recuerden, esto está contando en tercera persona. Sinaítico y Vaticano lo cuentan en primera persona, con diferencias. Porque acá dice: estando durmiendo le cayó de un nido de golondrinas estiércol caliente sobre los ojos que lo cegó. Le cayó de un nido de golondrinas. ¿De un nido o de la golondrina? ¿Por qué no? Si es caliente, ¿por qué no salió de la golondrina el excremento? Aparte, que asqueroso, ¿no? Todo esto. Pero es bizarro esto. Aparte que en Sinaítico decía: me cubrí con el rostro cubierto, y con el rostro cubierto igual le cayó este excremento y le quedó ciego, imposible. Y acá no menciona el detalle del rostro cubierto. Aparte, estando durmiendo, le cayó de un nido de golondrinas estiércol caliente sobre los ojos que lo cegó.
vamos a suponer que dormía con el ojo abierto. Aparte, estiércol de golondrina te deja ciego. Mirá la pavada que plantea el libro de Tobías, ¿no? Infalible, ¿no? Ajá. Sí, 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 infalible, seguro. Eh, porque como después dice, acá comenta, ¿no? Este detalle no está en los otros, en las otras versiones, dice, mas el Señor permitió que le sobreviviese esta prueba con el fin de dar a los venideros un ejemplo de paciencia, semejante a la del santo Job. Porque como desde su niñez vivió siempre en temor de Dios y guardó sus mandamientos, no se quejó contra Dios por la desgracia de la ceguera que le envió, sino que permaneció firme en el temor de Dios, dándole gracia todos los días de su vida. Hmm. Eh, y encima acá miente, dice, y al modo que los reyes insultaban al santo Job. ¿Cuándo pasó eso en el libro de Job? Reyes insultando a Job. No pasó. Tobías miente, etcétera, etcétera. Aparte, si él siempre guardó su mandamiento, ¿por qué fue en cautividad? Me parece que es toda una farsa. O sea, sí, por qué todos estos detalles? ¿Por qué todas estas contradicciones? ¿Por qué todas estos anacronismos y todos estos detalles que son imposibles de que hayan pasado en la vida real? Porque es palabra de Dios inspirada. Tobías, Tobit, como se llama este libro, Tobías, ¿es un libro inspirado por Dios? Claro que no. Y lo vamos a seguir exprimiendo, lo vamos a exprimir hasta el fondo. Vamos a seguir exprimiéndolo. 2 del 9 al 10, Sinaítico. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia con el rostro cubierto a causa del calor. ¿Ven? Acá es distinto como lo cuenta Sinaítico y la Vulgata, ¿no? Y dice, acá recuerden, menciona, él quedó ciego medio instantáneamente acá, en la Vulgata. Pero en Sinaítico dice que cuando le cayó el excremento sobre los ojos, les dice, me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Acá cuenta que es gradual la ceguera. Acá dice que fue instantáneo. Y estando durmiendo le cayó de un nido de golondrinas estiércol caliente sobre los ojos que lo cegó. Vaticano. En aquella misma noche, después de Vaticano 2.9, dice, en aquella misma noche, después de volver de enterrarlo, me tendí a dormir impuro como estaba junto al muro del patio con el rostro descubierto. Compará. Vaticano dice, en aquella misma noche, después de volver de enterrar un cadáver, me tendí a dormir impuro como estaba, junto al muro del patio con el rostro descubierto. Impuro, descubierto, Vaticano. Sinaítico dice, aquella misma noche después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia con el rostro cubierto. Impuro, descubierto, bañado, puro, ¿no? Porque supuestamente acá te quiere aparentar como que Tobit siempre se
purificaba, se bañaba después de enterrar los cadáveres como para decir que es legítima la historia, cosa que ya descubrimos que no, pero como para querer seguir esa narrativa, como que el que inventó esta historia fue cuidadoso con la ceguera de Tobit, en el sentido de que acá no es que Tobit se vende de que estaba viendo algo cuando él estaba ciego, no. Yo busqué tratando de atraparlo a algo que se le haya escapado en ese aspecto y no pasó. Pero se le escapó la tortuga, el elefante, todo el zoológico se le escapó después. Pero cuando cuenta esto de que se lavaba acá siempre, por lo menos en una de estas versiones, se lavaba siempre porque enterraba los cadáveres, ¿no? Teniendo cuidado como para no ensuciar esa narrativa que estaba queriendo contar acá. Pero ven, contradicción. Impuro descubierto, bañado y cubierto. Y sigue, y sigue. Dice, hay diferencias entre lo que le pasó a Sara ahora, ¿no? En el capítulo 3 dice, sucedió aquel mismo día que también Sarra, o Sara, en sinaítico es Sara o Sarra, depende de qué versión, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue injuriada por una de las esclavas de su padre. ¿Esclava de su padre? Porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo, mirá, un demonio tiene nombre acá, mirá, los había matado antes de que se unieran a ella como casados. La esclava le decía, eres tú la que matas a tus maridos, ya has tenido 7, pero ni uno de ellos, ni de uno, perdón, siquiera has disfrutado. Nos castigas porque se te mueren los maridos, vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sarra, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó, ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan, tenías una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que, en vez de ahorcarme, suplica al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Entonces, bueno, reza, ora a Dios. Entonces, bueno, ora a Dios, qué sé yo, y dice, en su oración hay diferencias, no solo eh, en cómo, en cómo se cuenta esta historia, sino en la oración de Sara, o Sarra, ¿no? Sara, Sarra, sinaítico. Por ejemplo, acá, por ejemplo, en sinaítico, una de las esclavas de su padre es la que la injuria. En Vaticano, acá en sinaítico es una. En Vaticano, las criadas, plural de su padre. Contradicción. Entonces, fíjense este detalle, creo. Bueno, más adelante está el detalle, pero lo mismo, dice, la injurian o la injuria, acá la injuria una persona, acá la injurian varias personas en Vaticano, más o menos de la misma manera. Que tuviste 7 maridos, no lo pudiste disfrutar y que nos estás, ¿por qué nos azotas? Como que de la nada le dicen eso. Raro, rarísimo.
Después dice, el nombre, que tus obras, que no sé qué. Ujú. Ujú. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Que en esta secuencia, en el Códice Vaticano, varias, varias siervas la injurian y en Sinaítico solo una. ¿Quién? ¿Cómo fue? ¿Quién hizo la injuria? ¿Una o varias siervas del padre de Sara? O Sarra. Esta historia tiene más agujeros que un colador, ¿eh? Esta historia tiene más agujeros que un colador, es impresionante. A ver la Vulgata. Y en la Vulgata, es también una sola, eh, es una sola que le dice criada, una de las criadas, ¿no? Pero la injuria cambia, porque le dice, ¿quieres tú acaso matarme también a mí, como lo ya has hecho con 7 maridos? No es que, ¿por qué me azotas? ¿Por qué me haces esto? Directamente le acusa, ¿quieres acaso tú matarme también a mí? Ahí está la diferencia con la Vulgata latina. Ahora, 3 del 16 al 17, Vaticano. Fíjense ahora, hasta este momento, para, ojalá que no se hayan mareado, Tobit queda ciego y su desgracia, y Sara pasa esta tribulación, que Sara es la chica que se va a casar con Tobías. Tobit queda ciego, todo el problema. Sara la injuria, todo el problema. Los dos terminan, Señor. Se nota que es un replagio de Salmos, de otros libros de los profetas, esta oración que hacen, tanto Tobit como Sara, porque dicen, justo eres, Señor, todas tus obras, bendito eres, justo eres, tú sabes, Señor. Es copiado y pegado de otras partes de... No, sí, es sacado, torcido y pegado, ¿no? Porque es como que no es una oración verdadera, es falsa, obviamente. Es más exactamente, es una oración es falsa, ¿no? Entonces, en Vaticano tenemos 3:16, que dice, la oración de ambos fue escuchada en la presencia de la gloria del gran Rafael, el cual fue enviado a curar a los dos, para quitar las manchas blancas de Tobit, para casar a Sara, hija de Raguel, con Tobías, hijo de Tobit, y para encadenar a Asmodeo, el maligno demonio, porque era Tobías quien debía poseerlo. En el mismo momento en que Tobit se volvió para entrar en su casa, entonces mismo Sara, la hija de Raguel, bajó del piso superior de la suya. En el mismo momento, ¿eh? Oh, coincidencia, wow, wow, wow. ¿No? Acá el que escucha la oración es, fíjense, la oración de ambos fue escuchada en la presencia de la gloria del gran Rafael. Y acá medio que también, ¿no? Ah, no. Fíjense, fue oída en aquel instante, sinaítico, en la gloria de Dios, la plegaria de ambos
y fue enviado Rafael. O sea, en Vaticano la oración fue escuchada directamente por Rafael, el glorioso, gran, no sé cómo le dice ahí, glorioso. La presencia de la gloria del gran Rafael. Pero acá en Sinaítico dice, fue oída en aquel instante en la gloria de Dios la plegaria de ambos. Vaticano dice que en la presencia de Rafael se escuchó la oración. Y acá dice en la gloria de Dios. Contradicción. Y acá que le agrega unos detalles, ¿no? Y, para que quitarle la ceguera a Tobit y pueda ver la gloria de Dios, qué sé yo. Y la Vulgata mmm, dice, como es más corta la historia, a un mismo tiempo fueron oídas las plegarias de ambos en la presencia de la majestad del soberano Dios. Y así fue despachado por el Señor el santo ángel Rafael. Ya la Vulgata le llama santo ángel Rafael, para que los libertase a ambos, las oraciones de los cuales habían sido presentadas a un tiempo en el acatamiento del Señor. Tiene una forma distinta de contar todo, básicamente. Ay, ay, ay. Lleno de contradicciones y de agujeros y de... Bueno, ¿qué más? A ver, vamos al 5, el 1 al 3. O ya lo vimos. Ah, sí, ya lo vimos. Ah, y sobre esto, es medio raro este detalle, ¿no? Cuando Tobías le dice a su padre, ¿cómo voy a saber yo que me conozca? ¿Cómo voy a hacer para básicamente buscar la plata, buscar el dinero? Y el padre le contesta, no, no pasa nada. Hay un, hay un recibo, qué sé yo. Bueno. Pero dice, busca un hombre de confianza que vaya contigo y le tomaremos a su sueldo hasta tu vuelta. Ellos supuestamente se quedaron pobres. Eso está en la misma historia. 4:21 dice, 4:21, Sinaítico, no debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres, etcétera, etcétera. Son pobres, pero pueden pagar un viaje hasta Ragués, que ya vamos a ver la distancia y dónde queda y todo eso. Otra inconsistencia. O sea, le dice como si nada, buscate a alguien y le pago, siendo pobre. Raro, rarísimo todo. Está lleno de contradicciones. 3:16, 4:20 Vaticano. 4:20 Vaticano. Dice eso, fíjense. Cuando Tobit, después de aconsejarlo, después de acordarse que tenía esa plata en el capítulo 4, al final del capítulo 4 le dice, 4 versículo 20, dice, Vaticano, también te pongo al tanto de los 10 talentos de plata que presté a Gabael, hijo de Gabria, en Ragués de Media, ¿no? En Ragués de Media. 10 talentos de plata que Tobit le prestó a Gabael, hijo de Gabria, en Ragués de Media. Pero en el mismo Vaticano, en el 1:14 dice, fíjense, cuando viajé por Media, dejé en depósito a Gabael, hermano de Gabria, en Ragués de Media, 10 talentos de plata. En el mismo Códice Vaticano
acá, en la versión del Códice Vaticano, acá, hay una contradicción interna. Dice hijo de Gabria, pero después dice hermano de Gabria. ¿Es el hijo o es el hermano de Gabria? Esto es absurdo. ¿Y tengo que ser anatematizado por esto? ¿Por esto que está mintiendo a cada rato? Esta porquería de Biblia de Jerusalén es horrible. Ya voy a hacer una revisión a esto. El libro de Tobit, este libro tengo que creer, si no soy anatema. Lleno de contradicciones, lleno de errores, 3 versiones distintas que se contradicen entre sí. Una es más larga que las otras, una es más larga que las otras, la otra es bastante larga, esta es corta. Distintos, uno es el hermano, o es el hijo, o es esto, o es el otro, lleno de contradicciones. Terrible. ¿Qué más? Cinco tres sinaítico. Sí, dice: Tobit entonces respondió a su hijo Tobías: él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busco un hombre, etcétera, etcétera. Ver a recuperar esa plata. Pero en el mismo sinaítico, en el 2.10 dice... ¿2.10? O 1.10. Espera. 5.3 sinaítico, ¿no? (14) Hermano de Gabri, unos sacos de plata. Espera. ¿Qué pasó acá? Bueno, anoté mal. Era alguna contradicción que vi, pero anoté mal, perdón. Puede pasar. No soy infalible. Claramente. Sí, qué raro. Bueno, descartamos eso. 8.4 Vaticano. Sí, no sé qué habré visto, porque lo anoté todo, puse, pero no. Anoté mal el versículo, pero bueno. 8 del 4 al 9 Vaticano. Dice: después que se encerraron los dos, se levantó Tobías del lecho y dijo: levántate, hermana, y oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tobías comenzó a decir: bendito eres, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre, santo y glorioso por los siglos. Palabrerías vacías, porque no es una verdadera oración dicha por alguien verdaderamente que existió. Todo mentira esto. Después dice: y durmieron juntos los dos aquella noche. Esta es como su noche de bodas, ¿no? Pero en la Vulgata, fíjense lo que dice sobre este evento, ¿no? Cuando Tobías encuentra a Sara porque Rafael le dice: hay una chica ahí, te la voy a presentar, qué sé yo. Sí, lo hace literalmente. Bueno, cuando llegan y llegan a juntarse para casarse, qué sé yo, pasan la noche, dice que pasa una sola noche. Pero fíjense lo que dice
la Vulgata. Dice, 8 del 4 al 10. Al mismo tiempo Tobías exhortó a la doncella y le dijo, levántate, Sara, hagamos oración a Dios hoy, mañana y después de mañana. Estas 3 noches las pasaremos unidos con Dios y pasada la tercera noche nos uniremos. Nosotros somos hijos de santos y no podemos juntarnos a manera de los gentiles que no conocen a Dios. Ambos oraban a una con mucho fervor, o sea, al unísono, eso quiere decir a una, con mucho fervor para que se dignase Dios conservarlos salvos. Y de repente en la oración es distinta, ¿no? Que dice, porque de repente nombra a Adán y le diste a Eva y qué sé yo. Pero pasaron 3 noches. Vaticano dice que pasaron una sola noche. Contradicción tras contradicción, contradicción, contradicción. Sinaítico, ¿qué dice? Ocho del 4 al 8. Bueno, los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, o sea, cerraron la puerta, estaba en el lecho. ¿Qué? Bueno, cuenta todo mal. Esto es todo mentira. ¿Qué esperás? Cuenta todo mal. Es terrible. Pero bueno, los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, levántate, hermana, oremos y pidamos a nuestro Señor para que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Entonces se acostaron para pasar la noche después de la oración. Parecido a Vaticano, contrario a la Vulgata. Contradicción con la Vulgata. Ahora, 9 del 1 al 2 sinaítico. Fíjense esto. Entonces Tobías llamó a Rafael y le dijo, hermano Azarías, ya voy a explicar esto, lo de Rafael, Azarías, toma contigo 4 criados y 2 camellos y vete a Ragués. 4 criados, 2 camellos, vete a Ragués. Vaticano. Llamó Tobías a Rafael y le dijo, hermano Azarías, toma contigo un siervo y 2 camellos y vete a Ragués de Media, a casa de Gabael. Cóbrame el dinero y tráelo también a él a la boda. Contradicción. Vaticano dice, un siervo, 2 camellos. Sinaítico dice, 4 criados, 2 camellos. Otra contradicción. La Vulgata. ¿Qué dice la Vulgata? Entonces Tobías llamó aparte al ángel, a quien tenía él por un hombre, y le dijo, hermano Azarías, te pido que oigas mis razones. Aun cuando yo me diese a ti por esclavo, no podría pagar tus favores. Te suplico que tomes camellos y criados y vayas a Ragués, ciudad de los Medos, a encontrar a Gabelo, le devuelvas su recibo y recobres de él el dinero y le convides a venir a mis bodas. La Vulgata es como más inexacta, es como que tráeme camellos criados, buscate camello y criado y arreglate básicamente. Y anda a buscarlo, ¿no? Ahora vamos a 14.4 sinaítico. Esto está lleno. Estamos viendo un montonazo de contradicciones. Contradicciones dentro de los mismos propios libros y entre las distintas versiones. Terrible. 14.4 sinaítico. Dice, y vete a Media, porque yo creo en la profecía que pronunció Dios por Nahum sobre Nínive. Todo cuanto los profetas de Israel, enviados por Dios, anunciaron sobre Asur y Nínive. Todo vendrá y se realizará. Todo tendrá cumplimiento. No se rebajará ni una sola de sus palabras. Todo llegará a su tiempo. Habrá más seguridad en Media que en Asiria y Babilonia, porque sé y creo que
Y creo que cuanto ha dicho Dios se cumplirá, sucederá y no fallará ninguna de sus palabras, supuestamente dice, ¿no? Uy, es larguísimo el versículo. Todos nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán numerados y deportados de aquella tierra venturosa. Todo el país de Israel quedará desierto. Un desierto será en Jerusalén y Samaria. Perdón. La casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo. O sea, estás quitando cosas de varios profetas y poniéndolas acá diciendo esto va a pasar. Tremendo. Pero fíjense, acá mencionó al profeta Nahum. Vaticano dice, vete de aquí a Media, hijo mío, porque yo creo en todo lo que dijo el profeta Jonás acerca de Nínive. Y acá es un poco más corto el versículo, ¿no? Habrá más paz y que nuestros hermanos y que pero es más corto. Nahum o Jonás. Y la Vulgata, nada, la Vulgata, ¿qué va a hacer la Vulgata? ¿Se va a aclarar? No creo. No, no cuenta nada de esto. La Vulgata omite toda esta secuencia. No, no existe esto en la Vulgata. En la próxima parte vamos a hablar de lo que te quieren, cuál es el objetivo de Tobit, ¿no? Porque lo ponen a propósito en las Biblias católicas y quieren que el resto de las personas y quieren que toda esta gente que cae en el movimiento ecuménico y todos los que profesen ser cristianos, quieren que acepten a los deuterocanónicos, acepten a los apócrifos. Porque cuando te dicen los más antiguos y mejores manuscritos, te dicen qué te están implicando. O los originales te dicen. O los más antiguos y mejores manuscritos. Sinaítico, Vaticano, que vienen supuestamente de la... Sí, ya voy a explicar cuando haga un video sobre la Septuaginta, que son versiones de la Septuaginta y que la Vulgata también es una versión de la Septuaginta. Está basada, la Vulgata está basada en lo que sería la Septuaginta. Solo que es medio raro la historia de la Septuaginta, ya la vamos a cubrir, pero quieren que aceptes estos textos corruptos, quieren que aceptes estos textos, tanto sinaítico como vaticano, como la Septuaginta, que es hoy en día la Vulgata latina, que es todo esto es la Septuaginta básicamente. Sinaítico, Vaticano y Vulgata, eso es la Septuaginta. Porque la versión que tenés hoy, hay un libro que es la Septuaginta, la versión de Brenton, la versión de Ralph Hanhart, es toda una mezcla de sinaítico y vaticano y alejandrino, básicamente. Ya lo voy a explicar bien en su video, pero quieren que acepte estos libros que contienen los apócrifos. ¿Para qué? La próxima parte vamos a ver por qué insisten tanto con esto. Por lo menos con los apócrifos. Te lo spoileo un poco para que aceptes doctrina católica, básicamente. Atentos que se viene la próxima parte.